Hay un río que ya no existe. Bueno, técnicamente sigue ahí, pero no es realmente un río. Es más bien un pantano tóxico, un cementerio de agua estancada donde antes fluía la vida. Y lo más perturbador de todo esto no es que haya sido destruido. Es quien lo destruyó. No fueron máquinas. No fue contaminación industrial. Fue un castor. Un solo castor que amaba tanto su trabajo que literalmente asesinó el lugar que lo mantenía vivo. Y cuando termines de escuchar esta historia, vas a reconocer algo aterrador. Todos tenemos un poco de ese castor dentro de nosotros. Esta es la historia real del castor que trabajó hasta destruir su propio paraíso. Y te prometo que nunca volverás a ver el trabajo de la misma manera. Imagina un río cristalino en las montañas de Montana. Agua fría que baja de los glaciares, truchas que saltan, pájaros que anidan en las orillas. Un ecosistema perfecto que ha existido durante miles de años. Y en este río vivía una colonia de castores. Pero había uno en particular, vamos a llamarlo Constructor, que era diferente a todos los demás. Constructor no era un castor promedio. Desde que era joven, mientras los otros castores construían represas funcionales y se iban a descansar, él seguía trabajando. Refinaba, perfeccionaba, agregaba un tronco más aquí, ajustaba el ángulo allá. Los otros castores lo miraban con una mezcla de admiración y confusión. ¿Por qué no podía simplemente terminar y disfrutar del resultado? Al principio, esta dedicación extrema fue celebrada. Constructor hizo la mejor represa que la colonia había visto jamás. Perfectamente ingenierizada, resistente a cualquier tormenta, creando un estanque tranquilo donde las crías podían jugar sin peligro. Los castores mayores asentían con aprobación. Los jóvenes lo veían como un héroe. Constructor había encontrado su propósito, y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque Constructor descubrió algo que muchos de nosotros descubrimos: la adicción al trabajo bien hecho. Esa sensación cuando terminas un proyecto y todos te felicitan. Esa oleada de dopamina que recorre tu cerebro. Ese momento donde sientes que finalmente vales algo porque produjiste algo valioso. Constructor terminó su primera gran represa. Por un momento, se sintió completo. Pero solo por un momento. Al día siguiente, mientras observaba su creación, no vio perfección. Vio oportunidades de mejora. Vio cómo podría ser más grande, más fuerte, más impresionante. Y así comenzó a trabajar en la expansión. Los otros castores intentaron decirle que era suficiente. La represa funcionaba perfectamente. El estanque tenía el tamaño ideal. Había equilibrio, pero Constructor no escuchaba. Él había probado la dulce droga de la validación a través del logro y ahora necesitaba más. Pasaron las semanas y Constructor trabajaba día y noche. Dejó de socializar con la colonia. Dejó de jugar con las crías. Dejó de cortejear a las hembras. Su mundo entero se redujo a una cosa: construir, expandir, mejorar. En su mente, cada tronco adicional era una inversión en la seguridad de la colonia. Cada nueva sección de la represa era una muestra de su dedicación inquebrantable. Pero aquí está el detalle que Constructor no podía ver. El río estaba empezando a cambiar. El estanque, que antes era del tamaño perfecto, ahora se había convertido en un lago. El flujo de agua que alimentaba el ecosistema río abajo se había reducido a un goteo. Los árboles en las orillas, acostumbrados a un cierto nivel de agua, ahora tenían sus raíces sumergidas permanentemente. Comenzando a pudrirse, los castores más viejos trataron de intervenir. Le dijeron a Constructor que detuviera su obsesión, que mirara lo que estaba pasando. Pero él interpretó sus preocupaciones como envidia, como resistencia al progreso, como la típica mentalidad mediocre de quienes no entienden la visión de la grandeza, y esto es lo aterrador. Constructor realmente creía que estaba haciendo lo correcto. En su mente, era el único en la colonia que verdaderamente se preocupaba. Era el único dispuesto a sacrificarse. Era el único con la ética de trabajo necesaria para crear algo verdaderamente extraordinario. Había convertido su valor como ser vivo en su capacidad de producir. Pasaron los meses. Constructor agregó una segunda represa, luego una tercera. Creó un sistema complejo de canales y compuertas. Era objetivamente impresionante desde un punto de vista ingenieril. Cualquier castor de otra colonia que pasara por ahí quedaría asombrado por la magnitud de la construcción. Pero había un problema. El río estaba muriendo. El agua que alguna vez fluyó libremente ahora estaba atrapada en estanques artificiales masivos. El sedimento se acumulaba sin control. Las algas comenzaron a proliferar en el agua estancada. Los peces que necesitaban agua corriente para desovar desaparecieron. Los insectos que formaban la base de la cadena alimenticia se esfumaron.
El ecosistema completo estaba colapsando, y todo gracias al castor más trabajador que jamás había existido. Pero Constructor no podía detenerse, porque detenerse significaría admitir que tal vez, solo tal vez, había cometido un error. Y cuando tu identidad completa está construida sobre ser el trabajador incansable, el perfeccionista, el que nunca se rinde, admitir un error es admitir que no eres quien crees ser. Es enfrentar un vacío existencial aterrador. Así que Constructor hizo lo que muchos de nosotros hacemos cuando estamos en un camino destructivo. Aceleró, trabajó más duro, construyó más rápido, agregó más represas. Porque en su lógica distorsionada, si trabajaba lo suficiente, eventualmente todas las voces críticas se callarían. Eventualmente todos verían su genio. Eventualmente la realidad se doblaría a su visión. Llegó el día en que Constructor terminó su obra maestra final. Una represa tan grande que bloqueaba casi completamente el flujo del río. Era monumental. Era impresionante. Era su legado. Se paró sobre ella al atardecer, exhausto pero satisfecho, esperando el reconocimiento que sabía que merecía. Pero cuando miró a su alrededor, no vio admiración en los ojos de los otros castores. Vio miedo, vio desesperación, porque el estanque ahora era tan grande que había inundado las madrigueras de varias familias. El agua estancada olía a podredumbre. Las crías estaban enfermando por beber agua contaminada. Y río abajo, donde antes había un ecosistema próspero, ahora solo había rocas secas y barro. Constructor había logrado lo imposible. Había trabajado tan duro, con tanta dedicación, con tanto perfeccionismo, que había destruido el mismo lugar que juraba proteger. Su obsesión por la grandeza había creado una catástrofe. Su incapacidad para detenerse había matado lo que amaba. La colonia tuvo que emigrar. No tenían opción. El río que había sustentado a generaciones de castores ya no podía sostener la vida. Se fueron uno por uno, dejando atrás las elaboradas construcciones de Constructor. Monumentos vacíos a la adicción al trabajo. Testamentos de cómo la obsesión puede disfrazarse de virtud. Y Constructor se quedó solo, parado sobre su represa gigante, rodeado por el agua estancada y putrefacta que había creado. Finalmente, en ese silencio devastador, tuvo que enfrentar la verdad que había estado evitando. Su trabajo no había sido por la colonia. Había sido por él, por su ego, por su necesidad de sentirse importante, por su miedo a ser ordinario. Había confundido estar ocupado con tener propósito. Había confundido construir cosas con crear valor. Había confundido el sacrificio con la sabiduría. Y ahora, lo único que le quedaba era la ruina que había creado con sus propias manos. Esta historia es real. Sucedió en Montana. Los biólogos documentaron el caso. Un castor literalmente trabajó hasta destruir su hábitat. Y cuando leo los reportes científicos, cuando veo las fotos del antes y el después, no puedo evitar ver un espejo de nuestra sociedad moderna. ¿Cuántos de nosotros somos como Constructor? Trabajando 60, 70, 80 horas a la semana. Sacrificando relaciones porque ahora no es el momento. Perdiendo la salud porque después me cuido. Ignorando todas las señales de advertencia porque esto es lo que se necesita para triunfar. Convencidos de que nuestra obsesión es virtud, que nuestro desequilibrio es dedicación, que nuestro sacrificio es noble. Construimos imperios profesionales mientras nuestras familias se desmoronan. Alcanzamos metas mientras perdemos el propósito. Ganamos reconocimiento mientras perdemos nuestra alma. Y llamamos a esto éxito. Lo celebramos. Lo promovemos en LinkedIn. Lo convertimos en nuestra identidad. Pero aquí está la verdad que Constructor aprendió demasiado tarde. El trabajo no te definirá cuando estés en tu lecho de muerte. Tus logros no. Te abrazarán cuando estés solo. Tu productividad no llorará en tu funeral. Porque al final, no somos lo que construimos. Somos las relaciones que cultivamos. Los momentos que vivimos. El equilibrio que mantenemos. El río de Constructor ya no fluye. Es un monumento a la falacia de que más es siempre mejor. De que la dedicación extrema es siempre admirable. De que sacrificar todo por el trabajo es honorable. Pero los ríos necesitan fluir. Los ecosistemas necesitan equilibrio. Y los seres vivos, ya sean castores o humanos, necesitan algo más que trabajo para sobrevivir. Entonces te pregunto, ¿qué estás construyendo? ¿Y a qué costo? ¿Tu ambición está creando vida o destruyéndola? ¿Tu trabajo está sirviendo a algo más grande que tu ego? ¿O estás, como Constructor, tan perdido en la adicción de hacer que has olvidado por qué empezaste? Porque puedes ser el castor más trabajador del río. Puedes construir las represas más impresionantes. Puedes ganar todos los elogios y la admiración.
Pero si al final te quedas solo en un pantano de tu propia creación, rodeado por las ruinas de lo que destruiste, ¿realmente habrás triunfado? El río todavía está ahí, en Montana. Puedes visitarlo si quieres, ver las represas abandonadas, el agua estancada, los árboles muertos. Es un lugar inquietante, silencioso, un recordatorio de que incluso las mejores intenciones, cuando se llevan al extremo, pueden crear infiernos. No seas constructor. Aprende a detenerte. Aprende a ver las señales. Aprende que a veces la verdadera sabiduría no está en construir más, sino en saber cuándo es suficiente. Porque al final del día, los mejores ríos son aquellos que fluyen libremente, que se adaptan, que cambian, que viven. No los que están atrapados detrás de represas cada vez más grandes, muriendo lentamente en nombre del progreso. Esta es la historia del castor que trabajó hasta destruir su propio río. Pero en realidad, es la historia de todos nosotros. La pregunta es, ¿vamos a aprender la lección antes de que sea demasiado tarde?